y documentación de la estructura y de las acciones que la dañaron. Este 2.3 incluye la información básica con la que debemos de contar, propiedades de los materiales e identificación del sistema estructural. Les decía que en la información básica, creo que aquí nos quedamos, deberíamos de tener el año de la construcción, planos estructurales y arquitectónicos, memorias y especificaciones, informe de daños por sismos anteriores, trabajos previos de rehabilitación y estudio de mecánica de suelos. Esto es lo que deberíamos de tener para poder hacer la evaluación, además, por supuesto, del punto anterior que es la inspección. Nuevamente les aclaro que el punto anterior, este de inspección ocular, la utilidad que tiene, o el objetivo, mejor dicho, que tiene, es llegar a una, digamos, a unas recomendaciones preliminares, que es este último, ¿sí? Les decía yo, ahí hay que dar recomendaciones preliminares de desocupación, apuntalamientos o reparaciones locales. Esto es lo que nos deja la inspección ocular. Digamos que es un informe preliminar, un dictamen preliminar, un dictamen del mismo día, ¿sí? Y es terminando la inspección, ¿sí? Normalmente esto es lo que se tiene que entregar. Unas recomendaciones preliminares. Yo creo que aquí incluso hay que subrayarle que son preliminares, pero yo les comentaba que el problema de que sean preliminares es que son preliminares porque no tenemos suficiente información, pero el, perdón, es una recomendación que puede ser de consecuencias importantes y muy importantes, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, les decía yo, que aquí puede ser que mandemos desocupar algo que no era necesario desocupar, ¿sí? O bien, o bien recomendar que no se desocupe y estando el edificio en riesgo. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí. Sin embargo, bueno, pues hay que enfrentar, ¿no? Pero aquí, entonces aquí acabó la inspección ocular y aquí tenemos que dar digamos que un dictamen preliminar. Pero lo que sigue es para dar un dictamen ya formal, es para hacer realmente una evaluación formal de la estructura, ¿sí? Esto sí ya puede tardar un mes, 2 meses, dependiendo de la información que haya y del tamaño del edificio. Entonces, esta información básica, les decía yo, que tiene que traer estos documentos. Ahora, suele ser muy pocas veces que contemos con algo o con, diría yo, con la información completa que estoy mencionando aquí, yo creo que nunca. Pero algunos documentos aparecen, otros no, etcétera, ¿no? Pero bueno, les comentaba yo que si no hay esta información, hay que generarla, porque lo que no podemos hacer es un dictamen, una evaluación sin la información necesaria. Y si no existe, pues hay que generarla. Hay que generarla de la mejor manera. Nunca vamos a llegar quizá a la precisión que tienen los documentos originales, pero tenemos que tratar de emular esa información, ¿no? Entonces, de no disponer de planos, realizar el levantamiento que incluya, al menos, ¿no? Dimensiones en planta y elevación del edificio. Yo diría que aquí le pusiéramos que incluya al menos que al menos incluya
Dimensiones en planta y elevación del edificio. Secciones transversales de los elementos estructurales y no estructurales importantes. O sea, aquí cuidado. No solo tenemos que preocuparnos por los elementos estructurales. También tenemos que levantar los no estructurales porque son cargas, porque es cómo están sujetos, etcétera, ¿no? Entonces es todo. Calas en elementos estructurales representativos. ¿Sí? Las calas, pues ya saben ustedes que es abrir y ver qué hay adentro. ¿Sí? O sea, si son columnas o son traves, pues tenemos que hacer estos agujeros, estas calas en los elementos para verificar qué es lo que hay dentro de la estructura, dentro de las traves, de las columnas, etcétera. Hay estrategias, por ejemplo, eh, para detectar la distribución y la cantidad de acero de refuerzo, pues es muy útil escanear con los elementos y dependiendo de la calidad del escáner, podemos determinar posición, distribución, diámetros de estribos y de refuerzo longitudinal. Pero no nos quitamos las calas porque lo recomendable es hacer el escaneo que nos permite revisar un número muy importante de elementos, porque no son pruebas destructivas, o sea, no cuesta trabajo, es nada más pasarlo por ahí, el escáner. Pero sí tenemos que hacer algunas calas para calibrar el escáner. Si el escáner nos dijo que en cierta sección había un cierto refuerzo longitudinal y ciertos estribos, bueno, pues hagamos una cala ahí para ver si coincide con lo que está diciendo el escáner. Y no es más una, varias, dependiendo de las dimensiones de la estructura. Tener bien calibrado el escáner para que todo lo que no podemos agujerar, todo lo que no podamos hacer calas, tengamos confianza de los datos que nos está dando el escáner. Hay que hacer topografía, ¿sí? Para calcular niveles y plomos. ¿Sí? Hay muchos edificios que están desplomados y bueno, pues son elementos adicionales a los que estaríamos contemplando si no lo estuvieran así. Ver si está hundido el edificio, si está emergiendo, si está de lado o no. Para eso son los niveles y plomos del edificio. Estudio de calidad y propiedades de los materiales. Una vez que podemos hacer fracciones podemos hacer extracciones de núcleos de concreto, de probetas de acero, etcétera, para verificar la calidad de los materiales. Y de nuevo, a lo mejor hacemos unas cuantas pruebas y de ahí hay que extrapolar para toda la estructura. Un estudio de mecánica de suelos, que hay que tenerlo, ¿sí? Es muy difícil ya el estudio de mecánica de suelos porque lo ideal es que el estudio de mecánica de suelos se haga bajo la cimentación y en estos casos la cimentación, el espacio ya está ocupado por la cimentación. Entonces lo que tenemos que hacer cuando mucho es hacer eh, sondeos de mecánica de suelos alrededor del edificio y no siempre es posible. ¿Por qué? Pues porque alrededor del edificio puede haber edificios vecinos que no nos van a permitir llegar con nuestras máquinas y agujerar, o en la banqueta, que bueno, eso es más factible porque se tiene que, digamos que tarda tiempo, pero se puede hacer, ir a pedir permisos a la alcaldía para que nos permitan trabajar allí en la banqueta, agujerar y todo eso a condición de dejarlo todo igual y bandear bien para que no haya accidentes, etcétera. Pero es factible, ¿no? Si tenemos un patio interior en la edificación, pues tanto mejor, porque ahí sí ya podemos hacer el estudio o los sondeos de mecánica de suelos. Exploración de la cimentación. Vamos a ver por ahí en un ejemplo que no es nada fácil explorar la cimentación. Mostraremos unas fotos para que vean que no es nada fácil, ¿no? Y finalmente, se pueden hacer pruebas de vibración ambiental
esto es para calibrar los modelos de análisis. Ustedes saben que las pruebas de vibración ambiental, pues con el simple tráfico de la calle, vibra el edificio, a veces a nivel imperceptible para nosotros, pero para los aparatos no. Y los aparatos entonces calculan o registran los periodos de vibración del edificio. Cuando nosotros hacemos nuestro modelo estructural, ¿sí? Y hacemos un análisis dinámico y calculamos los periodos, pues en teoría, ¿sí? En teoría debería de, de ser coincidentes más o menos los periodos del análisis teórico los análisis, a los periodos que nos da las pruebas de vibración ambiental, teniendo cuidado en una cosa. Las pruebas de vibración ambiental son, pues con el tráfico que va en la vialidad, en la calle, donde está el edificio, eso es lo que pone a vibrar el edificio. Evidentemente, son vibraciones de amplitud, pues, muy baja, ¿sí? De amplitudes muy bajas, que no deben ser iguales a los periodos de un edificio, si es que yo, en mi análisis, agrieto las secciones, o sea, las pongo al punto 5 y al punto 7, ¿sí? Porque eso es un modelo diferente al que está pasando el camión por la calle. O sea, lo que tengo que hacer es ese modelo sin agrietamiento, porque es como está a niveles bajos de carga. Y así poder comparar el, y calibrar el modelo estructural con el real del edificio, ¿no? Para eso nos sirven esas pruebas de vibración ambiental. En cuanto a, decíamos aquí, propiedades de los materiales, en cuanto a propiedades de los materiales, bueno, pues los típicos son, ya saben ustedes, concreto, acero de refuerzo, mampostería y acero estructural, ¿no? El concreto, pues tenemos forma de, de explorarlo, ¿sí? Aquí hay digamos, dos posibilidades. Una es que se conozcan las resistencias especificadas, ¿sí? Esto es que tengamos planos, ¿sí? O que hay veces que no tenemos planos, pero tenemos por ahí un plano nada más o lo que sea, y que se conozcan las resistencias especificadas. En ese caso, la forma de verificar las resistencias es con un esclerómetro, ¿sí? Y dicen las normas que es un mínimo de 3 pruebas por piso calibradas con 2 corazones. Esto va a tener que cambiar. Esto es una cosa que las prisas yo creo que hicieron a nuestros colegas redactores, poner esto porque lo que todo el mundo hoy sabe es que el esclerómetro es una herramienta muy simple, es más golpear el concreto, pero también es una herramienta muy simple, muy fácil de aplicar, pero que también da resultados muy alejados de la realidad. Entonces, por eso se recomienda, dice, hacer este, un mínimo de pruebas por piso calibradas con 2 corazones, o sea, calibrar el esclerómetro con corazones de concreto. Realmente, lo, lo, lo recomendable es nada más hacer corazones. ¿Para qué voy a hacer esclerómetros que sé que están mal? ¿No? Entonces mejor hago las buenas, que son los corazones de concreto, los extracción de núcleos de concreto, ¿sí? Para determinar las resistencias, ¿no? Ahora, si no se conocen las resistencias, pues hay que determinarlas ahí sí con un mínimo de 3 corazones de 7.5 centímetros, que acá también debería ser esta misma especificación, en columnas representativas de los entrepisos más dañados. O sea, me voy a los entrepisos más dañados y de los entrepisos más dañados tomo 3 corazones en columnas representativas de esos entrepisos. Está especificado. Lo que está a criterio del estructurista es cuáles son los edificios más dañados, en teoría, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que sí hay forma de definir
si un edificio, si un entrepiso está muy dañado o no. Bueno, de esos hay que sacar 3 corazones, ¿no? Es lo que dicen las normas. Ese mismo criterio se aplica para determinar módulos elásticos. Ustedes saben que cuando alimentan su modelo, el programa les pide módulo elástico. Pero si no tienen información, pues de los mismos corazones que están sacando para calcular resistencias, pues ahí pueden también probar para módulos elásticos, ¿no? Ahora, les decía yo, en cimentación es muy difícil hacer extracciones de corazones y todo. Entonces, lo que las normas dan la concesión de decir que se utilice un concreto de 200 kilos por centímetro cuadrado, si es que no se pueden obtener otras muestras, ¿no? La extracción de los especímenes o de los corazones deben de cumplir con una cierta especificación, con una cierta normatividad también, que básicamente es la estrategia, la técnica de la extracción, la técnica del curado del corazón, o sea, de la saturación que tenemos que tener del corazón, ¿sí? Y es todo un procedimiento que se debe de seguir para extraer cada corazón y probarlo, ¿sí? De hecho, se tienen que corregir las resistencias porque, bueno, espero que lo recuerden, que entre las variables de cuando hacíamos pruebas de compresión, decíamos, una de las variables es el tamaño de la muestra. ¿Se acuerdan ustedes que entre más grande era la probeta, ¿sí? Pues bajaba la resistencia porque la probabilidad de encontrar materiales dañados o oquedades en el concreto era mayor, entre mayor sea el tamaño de la muestra. Aquí es al revés, ¿sí? Porque el estándar es de 15 por 30, ¿sí? Y en cambio aquí los corazones, pues en teoría pueden ser de 2.5 por 3 por 7.5, pero es un poco variable porque a la mera hora la broca pues abre un poquito más o un poco menos, puede ser de distinto tamaño, pero por ahí anda. Entonces, claro que se registra el tamaño, ¿sí? Y con las gráficas aquellas en que la resistencia es variable en función del tamaño, con esas gráficas se corrige el valor de la resistencia para el que falló este corazón, que es un cilindro, les digo, muy chiquito, ¿sí? Más chiquito que el de 15 por 30, ¿sí? Entonces, bueno, pero hay una metodología para hacer esta corrección. En cuanto al acero de refuerzo, si no se conoce el esfuerzo de fluencia del acero, hay que considerar lo siguiente. Si es un edificio muy antiguo, construido antes de 1965, bueno, pues se sabe que antes de 1965 el acero de refuerzo con el que se contaba era con FY 2.800 kilos por centímetro cuadrado. Después de 1965 ya se incorporó en la construcción el uso de FY de 4.200, que es con el que trabajamos actualmente. Entonces, esa suposición se puede hacer para no estar probando calidades del acero. Se procurará estimar posición, separación y diámetro del refuerzo longitudinal y transversal mediante las siguientes técnicas o una combinación de ellas, lo que les comentaba yo hace rato. El radar de penetración, o más comúnmente conocido como escáner, les decía yo que las escalas en elementos representativos, o sea, yo hago a lo mejor, no sé, 50 escáner y tengo que por lo menos probar unas 5 calas, ¿no? Del un 10% para calibrar esas 5 calas, ¿sí? Que ahí no hay duda, ahí abro físicamente, ¿sí? Abro físicamente y me debe de coincidir con lo que me había detectado el escáner, si es que está bien el escáner. Los escáneres, pues hay, como en todo en esta vida, hay los baratos y los caros, y a lo mejor no podemos decir los baratos y los caros, sino los malos y los buenos. O sea, claro, son los caros son con tecnología más avanzada, con mejor instrumentación, todo, entonces, pues dan mejores datos, ¿no?
que tampoco es para detenernos por eso, porque siempre debemos de pensar, como les he dicho desde un principio, me regreso un poquito a que decía, si se conocen resistencias, verificar con esclerómetro, con un mínimo de 3 pruebas por piso para calibrar con 2 corazones. ¿Cuánto cuesta un corazón? A lo mejor 10,000 pesos, 15,000 pesos. ¿Sí? Y vámonos al doble, al 30,000 pesos que cuesta un corazón, que sea muy caro, con todo y prueba. Si sacan ustedes, no sé, 20 corazones son 600,000 pesos, ¿sí? ¿Cuánto vale un edificio? Vale millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿dónde debemos escatimar? Para andar haciendo pruebas con esclerómetros que son pues, muy simples, muy malas, y no nos dan resultados, hay que calibrarlo, pues mejor hacemos corazones, ¿sí? Lo mismo les digo acá por eso, ¿no? Por eso me regresé. Porque un radar o un escáner, ¿sí? Puede ser barato, puede ser caro. ¿Cuánto puede costar? 20,000, 50,000 pesos, ¿sí? ¿Y cuánto vale el edificio y la información que van a tener ustedes para el edificio? Además, ese escáner no van a usarlo nada más en ese edificio, ¿sí? Tienen por ahí otros edificios en estudio, pues también ahí va a amortizarse el empleo, el costo del escáner. Por eso pienso que hay que irse a lo mejor, ¿no? Porque se va a amortizar, ¿sí? Y si ustedes quieren hacer un buen informe, pues tienen que tener buena información, ¿no? Bueno, entonces por eso les decía que tiene que ver esto del escáner y las calas para verificar, ¿sí? Porque no nada más es el escáner, también hay que ver cómo el operador, cómo lo está haciendo y todo. Entonces, sí es indispensable calibrar los resultados del escáner con calas, ¿sí? O sea, hago una cala donde pasé el escáner y me tiene que coincidir la lectura del escáner con lo que estoy viendo en vivo, ¿no? Eh, También se puede combinar, como decíamos ahí, otra estrategia, que es sabiendo en qué fecha se construyó el edificio, ¿sí? Podemos consultar el reglamento vigente en esa época, ¿sí? Y pensar o verificar el mínimo acero de refuerzo que se podía, o sea, las áreas mínimas de acero que se pedían en aquella época para traves, para columnas, etcétera, y pensar, para losas, y pensar con el mejor optimismo que el proyectista de ese edificio, cuando menos respetó los mínimos, ¿sí? Y decir, bueno, pues voy a, a pensar que cuando menos puso el mínimo de acero y con ese hacer mi revisión. Si es que no tengo manera de hacer calas de penetración, radares, etcétera, si no tengo manera de hacer eso, bueno, pues una estrategia permitida por el reglamento, ¿sí? Es decir, usemos como valores de estimados el refuerzo mínimo que en la época se especificaba. Esto no es una recomendación, la verdad, muy conservadora, este, porque pues no puede haber un edificio que siempre regió en todas sus secciones y en todos sus elementos el mínimo, ¿no? O sea, necesariamente tiene más acero, ¿no? Si ustedes consideran el mínimo, por ahí les voy a mostrar algo, que hay edificios, por ejemplo, algunas escuelas que son de 2 pisos, por ejemplo, o incluso un piso, lo que quieran ustedes, ¿sí? En que no se hicieron calas, que no se hicieron escaneos, que no se hicieron nada, o lo que se hizo es poco confiable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos programas de
express, ¿no? De decir, les digo lo que realmente pasó, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Que en tal mes tenemos que tener los dictámenes y las evaluaciones y los proyectos de refuerzo de tantos edificios para una secretaría, ¿no? O de tantas escuelas para la Secretaría de Educación Pública. Entonces no da tiempo de hacer todo esto levantamiento. Entonces, bueno, vamos a optar por lo que del reglamento que dice que sea con los mínimos. Pues a la hora que uno prueba la estructura con los mínimos, pues no pasa nada. O sea, y la estructura está sin agrietamiento, está en pie, nada más que como les decía yo la vez pasada, hay estructuras que por ley necesitan una revisión y actualización. Es el caso de las escuelas, de los edificios del grupo A. Una escuela, así no tenga ninguna grieta, ningún daño, ¿sí? Debe contar con un dictamen de seguridad estructural, ¿sí? Aprobado por un corresponsable, conforme a la normatividad actual. Entonces, cuando ustedes le pasan el reglamento a una escuela, les digo, de 1 o 2 pisos, que son bajitas, ¿sí? Que no tiene nada, ¿sí? Pero tampoco tiene información, pues tienen que, y no hubo oportunidad de hacer calas ni escaneos, pues se tienen que ir a esta tercera alternativa, que es suponer los mínimos. Cuando suponen los mínimos, pues no hay elemento que pase, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dictamen? No pasa y hay que reforzar. Y hay que reforzar con el, el reglamento vigente. Entonces, es siendo, digamos, tratar de ayudar con esta última recomendación, creo que no es lo más adecuado. ¿Por qué? Pues porque se está sobre subestimando la capacidad a veces de las estructuras, y eso nos lleva, pero a subestimarla porque estamos a ciegas, no porque sea realmente el caso, y eso nos lleva a reforzarla, y es una inversión que podría no ser necesaria, ¿no? Mejor invertir en hacer una buena investigación, pero eso lleva tiempo, ¿no? Y ya saben ustedes que luego los tiempos políticos no coinciden con los tiempos que demanda realmente una actividad, ¿no? Ahí está la línea 12, ¿no? O sea, una de las causas es porque urgía, ¿no? Y como urgía, pues se proyectó mal, se construyó mal, se supervisó mal y ni siquiera se le dio mantenimiento. Pues ahí están las consecuencias, ¿no? Bueno, entonces se plantea, yo digo que lo que sí vale es combinar estas técnicas, la del escáner, la de Calas, y sí, una que otra, pues, que no pudimos revisar, pues suponerle el mínimo, pero no la generalidad, ¿no? Entonces se pueden combinar bien estas 3 técnicas para tratar de conformar una configuración de la distribución del acero de refuerzo en la estructura, ¿no? Estos son calas que se ponen ahí, estimación del tipo, cantidad y distribución del acero de refuerzo. Por ejemplo, yo le tuve que pasar aquí el escáner y tendría yo que tener esto mismo en el escáner, ¿no? Las mamposterías. Eh, la mampostería es un material muy frágil, ¿sí? Entonces, si no se conocen las propiedades mecánicas de la mampostería, pues emplear los valores propuestos en las normas para edificios nuevos. O sea, de hecho, no hay normas para, pues, como les comentaba yo, no hay normas para evaluación y rehabilitación de edificios de mampostería ni de acero estructural. Así que las dudas que nos queden en los elementos de mampostería y tanto de acero estructural, en los perfiles y todo esto, pues hay que irnos a las normas, tanto de mampostería como de estructuras de acero para edificios nuevos, porque no hay alguna recomendación como si lo hay en concreto, ¿no? Ahí les he comentado que pues, nuestros colegas que se dedican a la mampostería o al acero estructural, la verdad es que no hicieron normas, ¿no? Eh, es por eso el reconocimiento que tengo que hacer, que tendríamos que hacer a nuestros colegas que lo hicieron en concreto, porque
Sí, en concreto sí hay unas normas para evaluación y rehabilitación. Se están trabajando en unas normas ya más completas, en que incluyan mampostería estructural, pero todavía están en proceso. Pero si no hay nada, pues hay que irse a las normas de edificios nuevos. Lo mismo y más grave está en cimentaciones. En cimentaciones también. No hubo una digamos, una actualización, no hay una actualización, una emisión de normas para recimentar edificios dañados, ¿sí? Y es indispensable, ¿no? O sea, sobre todo en una ciudad como la de México y sobre todo en la zona de terreno blando, que no hay cimentación que ande bien, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es medidas, qué recomendaciones para corregir el comportamiento de las cimentaciones. No hay. O sea, hay para edificios nuevos, pero no hay para reestructuración o recimentación. Esperemos que, de eso sí no estoy enterado, pero esperemos, porque es otra área, ¿no? La de geotecnia. Esperemos que eso sí que estén trabajando también en esto. Bueno, ya que tenemos entonces las propiedades de los materiales de una u otra forma obtenidas, pasamos a la identificación del sistema estructural, ¿sí? Aquí ya lo hemos comentado, hay que identificar el sistema estructural resistente a cargas, nada más que cuando hablamos de identificación del sistema estructural lo hablamos en la inspección preliminar, que ahí es otra cosa. Aquí ya hay que identificarlo formalmente, ¿no? Entonces es identificar el sistema estructural resistente a cargas gravitacionales y accidentales, particularmente sismo, medición de desplomos, hundimientos generales y diferenciales, y el levantamiento de daños para su clasificación y evaluación. Esto último es lo más importante. Les decía yo identificar el sistema estructural, ya lo comentamos, este es un sistema de losa plana aligerada, que es mala para cargas laterales, y este es un sistema de columnas y traves que es bueno para estos sistemas. No quiere decir que esta por ser mala va a fallar a fuerza y esta por ser buena tiene garantía de calidad, ¿no? O sea, pero es más probable que estos sistemas tengan problemas que estos. Pasamos a hablar de algunos aspectos en cuanto a la clasificación del daño y su impacto, lo que sería el otro punto que tendríamos por aquí. Vamos aquí, ya vamos a acabar. Clasificación del daño y su impacto en el comportamiento de la edificación. Es esto. En cuanto a la clasificación del daño y su impacto, tenemos varios aspectos a mencionar. Uno, que identificaremos como modo de comportamiento y tipo de daño. Otro, no es el modo ni el tipo, sino la magnitud del daño. ¿Sí? Otro aspecto es el impacto del daño en los elementos, en la estructura. O sea, qué tan importante suele ser o no ese daño. Tenemos que identificar después, a partir de todo lo anterior, pues cuál es la capacidad remanente de la estructura. O sea, eh, cómo después del daño, qué capacidad tiene la estructura, cuál es su capacidad remanente, ¿no? En esto entra el cálculo de la capacidad estructural y finalmente las consideraciones para evaluar la capacidad estructural, que a lo mejor aquí debería ser un solo punto, pero pues vamos a hacerlo así. Entonces, el modo de comportamiento y tipo de daño obedece a lo siguiente. Se define tipo de daño en el elemento, por ejemplo, si es un daño por flexión o flexocompresión en vigas, columnas, muros estructurales, etcétera, como es el caso, pues es barras por flexocompresión, es la falta de estribos, ¿no? Que hicieron pues, que esta columna fallara por pandeo del propio refuerzo longitudinal, ¿no?
Y vean, ni siquiera hay estribos cercanos, que impidieran este pandeo, deben ser este salambrón casi, y aparte están separados, el propio refuerzo longitudinal está muy separado, o no se permite que estén a más de 15 centímetros las varillas, ¿no? En fin, el tipo de daño es daño en flexocompresión, ahí está. Cortante en vigas, columnas, muros estructurales, losas planas, zapatas, pues es un daño por cortante, son tensión diagonal en los muros, ¿sí? De mampostería, pues es el caso. También hay deformaciones del sistema de piso, no se alcanza a apreciar bien, pero esas deformaciones en planta, pues se manifiestan con agrietamientos, ¿no? Agrietamiento en losa de piso. O por ahí traemos otro tipo de daño que es impacto en elementos estructurales por golpeteo. O sea, este de aquí es lean es el piso 5, es un edificio que chocó contra este y lo perforó, ¿sí? Ese edificio es, miren, es este edificio. Ese le pegó aquí y lo perforó, ¿sí? Entonces tenemos eh, aquí vamos, ¿no? Entonces decíamos impacto en elementos estructurales de piso por golpeteo, lo que acabamos de ver, ¿no? Pero hay otros daños, por ejemplo, la corrosión y la pérdida local de sección transversal, o mejor dicho, la corrosión nos conduce a la pérdida local de sección transversal, ¿sí? Como es este caso, ¿no? Aquí pues ya desapareció el acero de refuerzo, ya evidentemente con eso baja la resistencia, ¿no? Ya no hay acero de refuerzo. Tenemos inestabilidad de elementos no estructurales como recubrimientos, fachadas, tanques de almacenamiento, muros de relleno, etcétera. Y otros como los producidos por inclinación y hundimientos, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al modo y comportamiento y tipo de daño. Modo de comportamiento y tipo de daño. Vamos a algo interesante que es la magnitud del daño. Esta magnitud del daño. Son párrafos y párrafos de las normas que yo traté de acomodarlas en una tablita para hacerlo un poco más objetiva. Ustedes lo encontrarán en las normas en forma de texto, ¿no? Entonces, les decía yo que gracias a estas medidas, pues se evita un poco la discusión de que alguien diga es un daño ligero, intermedio o grave, y para mí me parece grave y para ti intermedio, etcétera. Pues tenemos formas de hacerlo cuantitativamente y hacer una evaluación pues, más objetiva. Por ejemplo, en elementos de concreto reforzado, se digamos que se esquematiza el tipo de daño en función de las grietas, ¿sí? Entonces tenemos grietas menores o iguales de 0.2 milímetros, pues se clasifica como un daño ligero, ¿sí? Como un daño ligero. Y eso lo podríamos visualizar aquí. Grietas, estas son grietas en una columna, ¿sí? Menor de 0.2 milímetros en concreto reforzado, pues podríamos decir que es un daño ligero, ¿sí? Así como grietas de menos de 5 milímetros en muros de mampostería no estructurales. O sea, se abrió un poquito la grieta permisible, pero es que son muros de mampostería no estructurales, que es lo que estamos dando aquí. Muros de mampostería de carga sin refuerzo, menor que 1 milímetro. Muros de mampostería no estructurales, esa es la foto que teníamos ahí, menor de 5 milímetros, ¿sí? Se sigue considerando daño ligero, toda esta columna es de daño ligero. Se pierde capacidad estructural, muy poco, hay poca afectación, y requiere rehabilitación, pues en ocasiones
Pero más que rehabilitación, bueno, acuérdense que la rehabilitación es el término más generalizado que usamos, pero la rehabilitación puede ser reparación, que ya habíamos dicho que era restitución de las condiciones de los materiales, refuerzo, rigidización, recimentación. En este caso, pues a lo más que se puede llegar es una reparación, o sea, es una restitución sencilla. Esto es en cuanto a daños ligeros. Tenemos daños intermedios. Otra vez, en elementos de concreto, es cuando las grietas son, pues, claro que se salen de ese intervalo, cuando las grietas son mayores de 0.2 milímetro o menores de 1 milímetro. ¿Sí? En muros de mampostería de carga sin refuerzo, pues grietas más de 1 milímetro, ¿sí? Y menor de 5 milímetros. Aquí se abre un poquito la grieta, pero es porque es mampostería, es imposible que no se agriete, ¿no? Y muros de mampostería no estructurales, pues todavía de 5 milímetros a 10 milímetros, o sea, a 1 centímetro. Fíjense. Pero es que son elementos no estructurales, ¿no? Hasta 1 centímetro se da. La capacidad estructural, pues está medianamente mermada, así como a lo mejor ahora sí se requiere reparación y algo de reforzamiento. Muestras de estos, pues podrían ser para daño intermedio, sería en elementos de concreto decíamos que era entre 0.2 y 1 milímetro. Ya se empieza a visualizar algo de agrietamiento aquí. Y en muros no estructurales de mampostería, pues hasta 1 centímetro estamos permitiendo para considerarlo como daño intermedio. ¿Sí? Y finalmente llegamos al daño grave. El daño grave que son grietas de más de 1 milímetro en concreto reforzado, ¿no? Fíjense, el agrietamiento por flexión, si ustedes recuerdan en el reglamento, el agrietamiento permisible es más o menos de 0.4 de milímetro. ¿Sí? O sea, está entre daño ligero e intermedio, pero pues todavía es tolerable, 0.4 de milímetro. Pero en el daño grave ya estamos hablando de más de 1 milímetro, ¿no? Puede haber varas de refuerzo expuestas, aplastamiento del concreto, fallas de cortante por penetración entre columnas y losas planas. Esto es muy frecuente en edificios a base de losas planas. En muros de mampostería, siempre que sean mayores de 5 milímetros, incluso piezas falladas o desprendidas de la mampostería, ¿no? En muros no estructurales de mampostería es un poquito mayor la grieta, de 1 centímetro, con piezas falladas o desprendidas. También vamos a ver la intervención, o la afectación estructural, pues sí es importante y hay que intervenir de forma importante. Y la rehabilitación, pues normalmente requiere una afectación significativa, una intervención significativa. Ejemplos de ello, bueno, pues vamos a verlos. Son, por ejemplo, varas de refuerzo expuestas, decía, y grietas más de 1 milímetro en elementos de concreto reforzado. Ya son grietas importantes estas, ¿no? O desprendimiento de piezas en muros de mampostería, ya estas piezas ya están desprendidas, ya se salió del muro de posición, ya es un muro que no sirve, ¿no? Este ya no sirve. Entonces, son daños graves en la mampostería. Todos estos daños es muy importante que tengamos una tabla objetiva del nivel de daño. ¿Por qué? Pues porque se acabaron las discusiones. En teoría, las necesidades siempre va a haber, pero en teoría ya podríamos evitar discusiones porque ya tendríamos forma de decir, de acuerdo con reglamento, este es un daño intermedio. No me digas que es grave ni ligero, este es un daño intermedio. ¿Por qué? Pues aquí está la medida y está en este rango. ¿Sí? Ya no es que a Juan Pérez le parece muy grave o no, ¿no? O sea, y no sé, a José López le parece de otra forma, ¿no? Aquí ya está objetivo. Esta es una de las ventajas. Claro, tiene sus riesgos que a lo mejor alguien va a decir, pues no me gustan estos rangos que dio el reglamento. Bueno, pero esto es reglamento, punto, ¿no? Y eso tiene esa ventaja, ¿no? De que trata de evitar discusiones, ¿no? Sino ya hay algo objetivo.
que se va a ir conformando todavía mejor, pero esta es la base de partida, es esta tablita. Se va a ir conformando mejor, porque ahora ya tenemos la magnitud del daño, ahora vamos a ver el impacto, ¿sí? Teníamos por aquí, decíamos, magnitud del daño, ¿sí? Ahora vamos a ver el impacto, ¿no? Del daño. ¿Cómo puede ser ese impacto? Bueno, se deberán evaluar los signos. Permítame entender. Se deberán evaluar los signos de daño en el desempeño futuro de la edificación. Esto es, vamos a clasificar, ya no a nivel de elementos, sino a nivel de la estructura. Vamos a clasificar, digamos que el nivel de daño y tendiente esto al destino de la construcción, al destino de que tendrá en cuanto a desalojo, ocupación, apuntalamiento, lo que veíamos al principio, ¿no? Entonces, y esto será en función de los elementos dañados, sean estructurales o no estructurales. Así tenemos, por ejemplo, edificaciones que requieren que se les identifique con un código verde. ¿Qué es un código verde? Pues aquella edificación, esto es de acuerdo con las normas, ¿no? Y así había un código verde, amarillo y rojo, ¿no? Que se le pegaba en las fachadas a los edificios. Y que esto va a seguir, evidentemente, porque pues, es muy recomendable. Entonces está la edificación en código verde. Esto quiere decir que no tiene daño estructural, ¿sí? La edificación no tiene daño estructural. O bien hay un daño estructural ligero, ¿sí? ¿Sí? Dice, sin daño estructural o daño no estructural nulo o ligero. Esto es, en daño no estructural nulo o ligero. Y por lo tanto, la edificación es habitable. Dado que se pueden incluso, si estamos hablando de un daño no estructural ligero, pues se pueden hacer las reparaciones con el edificio ocupado. Este es un código verde, el más sencillo. Después viene el código amarillo. Fíjense bien, en el código verde decía sin daño estructural y únicamente teníamos daño no estructural, nulo o ligero. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí, sin daño estructural o daño estructural ligero. Ya le subimos aquí. Aquí era sin daño estructural. Aquí aplicamos sin daño estructural o daño estructural ligero. ¿Sí? Ya estamos incluyendo algo de daño. En cuanto a los no estructurales, decíamos daño no estructural, nulo o ligero. ¿Sí? El daño no estructural era nulo o ligero. Aquí ya le subimos también escala. El daño no estructural puede ser intermedio o grave, ¿sí? Y esto nos lleva a que la edificación sea no habitable. Pero aquí vamos redondeando esto. Cuando decimos daño no estructural, nulo o ligero, ya tenemos una clasificación de cómo saber si el daño es intermedio, grave o ligero. Ya tenemos una forma de evaluar, ¿sí? Entonces, en código amarillo es daño no estructural, intermedio o grave, y por supuesto es no habitable. ¿Por qué es no habitable? Porque si ya tenemos un daño estructural, a lo mejor, como es ligero, no es tan importante, pero es importante el daño no estructural, intermedio o grave. ¿Qué es un daño no estructural, intermedio o grave? Bueno, pues por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Este es daño grave, ¿sí? Y el muro de mampostería este puede voltearse, puede
puede colapsar y ocasionar accidentes. Entonces, por eso se debe desocupar el edificio. Pero no más es muros, a lo mejor hay elementos de fachada desprendidos o por desprenderse, etcétera. A eso se corre el riesgo y entonces mejor se desaloja el edificio. Luego pasamos a otro nivel. Decimos, una estructura tiene daño ligero. Fíjense bien, una estructura tiene daño ligero si en cada entrepiso los elementos no dañados o con daños ligeros contribuyen al menos con el 75% de la resistencia de diseño requerida por las normas de sismo. La reparación de estos elementos estructurales con daño ligero se realizará como lo indique el corresponsable en seguridad estructural. O sea, aquí lo que tenemos que ir conjuntando información. Si una estructura tiene daño ligero, si en cada entrepiso los elementos no dañados o con daño ligero, ya sabemos cuáles son los daños ligeros, ¿sí? Contribuyen con el 75% de la resistencia requerida. O sea, si yo voy aquí a mis columnas, fíjense, lo que dice acá es elementos, los entrepisos, elementos no dañados o con daño ligero contribuyen. Entonces, este sería un daño ligero, ¿sí? Esto serían columnas de concreto, daño ligero. Bueno, a pesar de dar daño ligero en las columnas de concreto, si estos contribuyen al 75% de la resistencia, si el número de elementos dañados con daño ligero contribuyen con el 75% de la resistencia del edificio, ¿sí? La estructura tiene, pero menos del 75%, la estructura tiene daño ligero, ¿sí? Y luego pasamos al código rojo. Esto, pues ya tenemos que es daño estructural, intermedio o grave. Ya le subimos también acá. Aquí era sin daño estructural o daño estructural ligero. Acá ya tenemos que es daño estructural, ya no es ligero, sino intermedio o grave, ¿sí? Y en ese caso, si tenemos daño estructural grave, ya no nos importa el nivel de daño no estructural, ¿no? Ya lo de menos eso. Si la estructura está dañada, ya que nos importa en cuanto no es que no nos importe, pero en cuanto a clasificación, en cuanto a desalojarla o no, pues ya no nos importa. Si la estructura está mal, pues ya los elementos no estructurales, pues como que pasan a segundo plano. Las edificaciones con daños intermedios o graves, ¿es este el caso? ¿Sí? Deberán rehabilitarse estructuralmente. Y una estructura tiene daño intermedio o grave, ya no estamos hablando de los elementos, sino de toda la estructura. Si los elementos estructurales de cualquier entrepiso que contribuyen con el 75% de la resistencia cortante del entrepiso, tienen daños intermedios o graves, ¿sí? O sea, fíjense cómo vamos encadenando todo. O sea, acá lo que nos dicen es cuando un elemento tiene daño grave, intermedio o ligero. Cuando un elemento, ¿sí? Ya cuando vamos acá, ya nos están diciendo, por ejemplo, en código amarillo es que los elementos con daños ligeros no contribuían al 75% de la resistencia del edificio. Entonces podemos decir que el daño en la estructura es ligero. Pero, al revés, si encontramos que la estructura tiene elementos, como ya los vimos, cómo evaluar los elementos, todos estos tienen daño estructural grave o intermedio, y ellos contribuyen al 75% en su conjunto, al 75% de la resistencia del entrepiso, pues entonces la estructura está en código rojo, ¿no? O sea, es ya una estructura inevitable, por supuesto, ¿no? Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un edificio que está habitado, que está en código verde, que tiene daños ligeros, ¿sí? Y sobre todo en elementos no estructurales, esta fachada, ¿sí? Sí, hay que corregir, hay que revisar que las fachadas no estén
que estén bien sujetadas, etcétera. Este es un edificio también que se tiene que deshabitar porque está en daño intermedio, como lo vimos por acá, ¿sí? Es no habitable. Este edificio está deshabitado, perdón, deshabitado, porque tiene un número de daños intermedios importantes. Entonces el edificio está en código amarillo. No está cayéndose, pero no se puede habitar, ¿sí? Requiere una intervención. Y este está en código rojo. Es un edificio que ya perdió toda la compostura. Es un edificio, como decía un amigo, parece que está borracho ese edificio, ¿no? O sea, ya perdió todas las líneas verticales y horizontales, ¿no? O sea, ya un edificio que pierde todas sus líneas verticales y horizontales, pues no le falta mucho para el colapso, ¿no? Entonces, a eso sí, ni entrar, ¿no? Desde afuera le ponemos su código rojo y se acabó, ¿no? Bueno, eh, veríamos ahora lo que comentábamos después de todo esto de la capacidad remanente. O sea, ¿qué capacidad tiene el edificio después de todo esto? Dice, esta capacidad está definida por el nivel de acciones con el cual un elemento de la estructura alcanza un primer estado límite, sea de falla o de servicio. Así, por ejemplo, si el daño es ligero, se supondrá, fíjense bien, si concluimos que el daño es ligero en la estructura, se supondrá que la rigidez y la resistencia remanentes son del 35, son del 75 y el 100% respectivamente. O sea, que si el daño es ligero, se supondrá que la rigidez es, cuenta con el 75% de la original, ¿sí? Y la resistencia está al 100%. ¿Por qué? Pues porque el daño ligero, ligeros agrietamientos y todo eso no alcanzan a hacer que el acero fluya y que no podamos seguir usando nuestras fórmulas de resistencia, porque todas están en FY, ¿no? Y eso evidentemente no ha llegado a eso. Entonces, se puede pensar que sí, el nivel de agrietamiento baja un poco la rigidez, ¿sí? El agrietamiento, sí, baja un poco la rigidez y la baja al 75% si el daño es ligero, pero la resistencia se queda intacta, ¿no? Si el daño es intermedio, se supondrá que la rigidez y resistencias remanentes son del 50 y el 75%, ¿sí? O sea, aquí ya le subimos un poquito, o le bajamos, como quieran verlo ustedes. Si el daño es intermedio, ahora sí, ya hay un nivel mayor de agrietamiento que deteriora o que reduce la rigidez del edificio, por eso se va la rigidez al 50%, ¿sí? Y la resistencia sí ya empieza a mermar, empieza al 75% de la original, ¿sí? Cuando es daño intermedio. Acá, acuérdense que acá dijimos cuando era una estructura tiene daño intermedio o grave, o una estructura tiene daño ligero. A partir de aquí, llegamos a estas remanentes, ¿sí? Si el daño es grave, se va a suponer que la capacidad remanente del elemento es nula, ¿no? Es lógico. Y aquí algo que les comenté alguna vez y que es muy drástico, pudiera ser muy drástico, pero bueno, hay quien opina que no y a lo mejor tiene razón. Dice, si los ganchos de los estribos en columnas o vigas están doblados a 90 grados, son de alambre liso, alambrón, o bien si la estructura es anterior a 1976, se despreciará la contribución de los estribos a cortante y para confinamiento. Y de estas hay muchas estructuras construidas antes de 1976. Esta es una cala, ¿sí? Donde se ve que los estribos, si ven ustedes, no están rematados como debería de ser a 135, sino están rematados, viene aquí el estribo y se remata a 90 grados, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí viene, este es el remate del estribo a 90 grados. Se supone que
Hoy lo que piden las normas es que este estribo de aquí rematara para acá, para que tuviera o sea, que este estribo de aquí abajo, en vez de estar aquí a 90 grados, estuviera así, ¿no? O sea, que este estribo, en vez de rematar aquí a 90 grados, rematara a 135. Si está a 90 grados, dicen las normas, que debe despreciarse su efecto, tanto en resistencia cortante como en confinamiento, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar que esta columna o una trave, en el caso, no tienen resistencia a cortante ni a confinamiento por estribos, y que únicamente la resistencia se da por concreto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le revisan la fuerza cortante con esa condicionante, la fuerza cortante, el confinamiento de la columna, pues resulta que va a ser muy difícil que pase con puro concreto, ¿no? Entonces no se pueden poner estribos ya. Entonces hay que encamisar la columna con ángulos, como lo vamos a ver en la próxima clase, con ángulos o con, eh, ya sea encamisarla con concreto o con acero, pero hay que confinar para darle más resistencia cortante. El cálculo de la capacidad estructural. La capacidad estructural se podrá usar los métodos de análisis elástico convencional y las NTC que correspondan, ahí no hay problema. Cuando en la inspección no se observe daño estructural, se puede suponer que la capacidad original del elemento está intacta, pues claro, pues, es congruente con que no tenga daño, ¿no? Dice, en edificaciones con daño estructural deberá considerarse la participación de los elementos dañados con la rigidez y resistencia correspondientes en función de su capacidad individual, como lo que vimos hace un momentito del 75 o del 50%. Las consideraciones para evaluar la capacidad estructural, pues son las normales, ¿no? O sea, deberá verificar considerando deformabilidad, irregularidad en estructuración y cimentación, riesgo inherente a su ubicación, si está en zona 3, si está en zona 2, etcétera, interacción con las estructuras vecinas, calidad del mantenimiento, que jamás tienen, y el uso al que esté destinado, ¿no? La revisión se hará conforme a las normas correspondientes. Y finalmente, las consideraciones para el análisis estructural y los criterios de aceptación, pues son las siguientes. Las estructuras con daños intermedios o graves se analizarán con el método dinámico modal, considerando lo siguiente si no hay mejores datos. El factor de comportamiento no podrá ser mayor de 2. Los factores de carga son los que están indicados en las NTC de acciones. Los factores de irregularidad que correspondan. El comportamiento, aceptar comportamiento lineal. Reducción de las inercias especificadas en las NTC. Considerar el S8000. Y aquí hay un importante que voy a agregar, que es considerar los factores de carga para que todavía no los hemos visto aquí, pero en el proyecto de rehabilitación se tienen que considerar otros factores de reducción de resistencias, perdón. Después tendríamos el criterio de aceptación. Aquí es algo también medio drástico. Dice, si en el análisis estructural, independientemente del nivel de daño y tipo de sistema estructural, cualquiera de las distorsiones de entrepiso para el sismo de diseño excede de 0.206, se deberá rehabilitar la estructura. O sea, aquí se acaba todo lo que vimos anteriormente. Si yo le paso un análisis, ¿sí? Y resulta que olvídense de todo lo demás, de todo lo que hemos visto, olvídense. Si yo le paso, hago mi modelo de la estructura y resulta que el entrepiso trae una distorsión mayor de 0.206,
la estructura debe de rehabilitarse. Ese es el criterio. ¿Sí? Punto. ¿No? Bueno, el dictamen es el resultado del nivel de seguridad estructural del edificio con relación a lo especificado en la normatividad aplicada. Como siempre hemos comentado, es con relación a lo que especifica la normatividad. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que dar el nivel de seguridad con relación a lo que indica la normatividad. Nunca decir, este edificio se va a caer, no se va a caer, me parece que está seguro o no. Es, cumple los requisitos de seguridad especificados en la normatividad aplicada o no. Punto. Ese es el dictamen. Y normalmente las recomendaciones es cuando se tiene un que no cumplió con la normatividad, que se requiere rehabilitación, pues es aconsejable, una vez que se tiene un muy buen conocimiento por todo lo que pasamos de las condiciones del edificio, creo que tenemos elementos para recomendar un sistema de rehabilitación de refuerzo idóneo para la estructura, o uno o dos, no sé, y después estudiar cuál es la buena, ¿no? Que cumpla la normatividad aplicable. La próxima clase vamos a presentar un ejemplo, mejor dicho, de evaluaciones de edificios reales, de cómo se evaluaron, ¿sí? Y a qué se llegó. Después veremos un poco de rehabilitación, mejor dicho, lo que dicen las normas de rehabilitación, y cómo esos mismos edificios cómo se hizo el proyecto de rehabilitación de esos mismos edificios. Con esto terminaríamos el lunes, ya todos los temas del programa. El miércoles y viernes les tocan sus presentaciones de la última parte del proyecto. El lunes 23 será para aclarar dudas del proyecto, de todo el semestre, de todo lo que quieran. Va a ser destinada esa clase del lunes 23 para que el 25 miércoles hagan su tercer parcial y el 27 me entreguen su proyecto. En eso habíamos quedado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, entonces este lunes se entrega la segunda entrega, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces nos vemos. Nos vemos el lunes. Cuídense. Bye. Buen día, hasta luego. Hasta luego.